Las 11 con 24 minutos de este viernes 24 de marzo, viernes 24 de marzo. Y siempre nuestra idea es poder hablar temas que hagan sentido, temas de actualidad, temas que tengan que ver con un sentido valórico, de fe, y que hagan sentido a las personas, a las familias. Y fíjese que uno de ellos es hablar acerca del grooming. ¿Ha oído hablar acerca de este concepto, de esta palabra, grooming? Que cada vez se ha ido poniendo en boga en nuestra sociedad. Y queremos poner el tema sobre la mesa acerca de este grooming, que es acoso sexual a menores en redes sociales. Así que muy atento, por favor, los padres, los adolescentes, los jóvenes o los que van a ser padres con respecto a esta entrevista que vamos a tener. Con consignas como Dios es no binario y el género biológico es falso. El influencer de TikTok, Jeffrey March, se ubicó en la palestra de la red social los últimos días de esta temporada. Todo inició luego de que cargara un video donde le aconsejaba, entre comillas, a los niños que no tuvieran contacto con sus padres, si no estaban de acuerdo con estas creencias. March, el influencer de TikTok, quien se identifica como no binario y usa los pronombres they, them, ellos, que significa ellos, tiene 45 años y antes de llegar a la plataforma ya era conocido por su rol como activista de la comunidad LGTBI. Lo que expresa a través de sus charlas y textos son, asegura él en sí mismo, en su página web, dice: si el hombre fue creado a la imagen de Dios y la mujer creada a la imagen de Dios, entonces Dios debe ser trans. Dice en uno de sus registros más polémicos y por el cual ha sido acusado de grooming por parte de los seguidores de diversas religiones. Esto y mucho más vamos a estar conversando el día de hoy con Julio César Carrasco. Él es psicólogo MDR. Julio César, gracias por estar con nosotros en Trazos Radio. Bienvenido. Hola Felipe, ¿cómo estás? Qué gusto estar con ustedes este año. Sí, para nosotros, ya parte de la casa, Julio César, y como yo decía, ya entrando al tema, este tema del grooming, para nosotros como emisora, como red, bueno, tú sabrás, tiene sentido estos temas, valórico, y que al final repercuten en las familias, en los adolescentes, en el uso de las redes sociales. Y yo compartía, por ejemplo, con el director de este programa, acerca de una noticia de esta semana, que la vi muy publicada, retuiteada, compartida, que el CEO de TikTok no le permite a sus hijos usar la aplicación de TikTok. A propósito de este influencer que yo les hablaba, ¿verdad? Jeffrey March, que tiene muchos seguidores y muchos seguidores adolescentes, muchos seguidores que están usando esta aplicación entre 8 a 18 años, en donde hace este tipo de declaraciones como no hacerles caso, no tomar el consejo de sus padres si no están de acuerdo con sus creencias. Y lo primero que queremos preguntarte es, para poner base a este tema, ¿qué es el grooming, Julio César? Bueno, el grooming y también se habla del online grooming, es Ya. acoso y abuso sexual online. Son formas delictivas de acoso que implican que un adulto, 45 años tiene este señor que tú mencionaste, que un adulto se pone en contacto con un niño, con una niña o con un adolescente, con el fin de ganarse poco a poco la confianza para luego involucrarse en una actividad sexual. Esta Mm. práctica tiene diferentes niveles donde va escalando este acosador, va interactuando, primero va creando un vínculo de confianza con la persona, no siempre diciendo quién es, muchas veces hablándole en un lenguaje adecuado al otro, como que es un niño, haciéndose pasar por otro igual de la misma edad, generando este vínculo de confianza y después lo empieza a aislar. Lo empieza a aislar de sus conductas, se lo empieza un poco como a aguachar, entre comillas, en buen Claro. chileno, y va valorando los riesgos. Por ejemplo, el agresor siempre se asegura de su posición, le pregunta a la víctima, ¿quién más conoce esta relación íntima que tú y yo tenemos, esta linda amistad? Y de alguna manera, a través de qué medios te conectas, y después luego empieza la conversación
cambia el giro y la conversación empieza a tener un tópico, una temática de tipo sexual, donde se siente esta confianza con el abusador y empieza a introducir conversaciones sexuales, va sexualizando la conversación de manera paulatina, sin que se dé cuenta el menor, buscando que la víctima se familiarice con la temática, se sienta atraído, persuadido y lo manipula hasta que empieza a solicitar y a enviar material sexual. Las peticiones son generalmente envíame fotografías, y si no, como ya tiene la información de base, lo empieza a amenazar. Acuérdate que yo me sé tu clave, yo entré, porque generalmente en esos intercambios también a veces hay ciertos conocimientos informáticos y en una foto puede ir incrustado un virus, un troyano Claro. para poder acceder al computador. Entonces, se transforma esto en una pesadilla de la cual el chico está aislado, está acosado y empieza a ceder a las demandas del acosador. Esto como en términos generales como para empezar a conversar. Mm. La verdad que es bien terrible lo que tú nos comentas, ¿ah? Pero es una realidad que pasa y a veces pensamos que solamente como el dicho, ¿verdad? Pasa solamente en las películas, pero en realidad pasa en la vida diaria. Y creemos que la ciencia ficción pasa en las películas solamente, pero la mayor muestra de ciencia ficción es la vida real. Con respecto a nuestros hijos, tal vez hay muchos padres escuchando, madres escuchando que tienen hijos, adolescentes, entre, qué sé yo, 8 a 19, 20 años de edad. ¿Qué peligros corren en las redes sociales nuestros hijos, Julio César? Bueno, para que nos hagamos una idea, y de acuerdo a los censos y estudios que se han hecho en Chile en el último tramo, el 70% de los menores de 9 años tiene un celular inteligente, Ujú, un smartphone. claro. En 34 colegios, la mitad de los niños declaró haber jugado en línea con un desconocido, la mitad. No, Eh, ¿Qué hacen los niños para entretenerse? El 49%, o sea, casi la mitad, o la mitad para decirlo ya que hay margen de error, ujú, juega por internet. El 47% ve videos. El 40% ve películas o series. El 33% usa redes sociales y escucha música el 32%. El 54% juega en línea con desconocidos. O sea, volvemos a tener cifras que siguen cruzándose. En mi claro. caso particular, me tocaba asistir a entrevistados menores que habían sufrido delitos en las fiscalías, Ujú, acompañarlos como psicólogo. Me di cuenta de cosas que eran sorprendentes, como el intercambio de packs. Estas personas le empiezan a pedir packs. ¿Qué son los packs? Los packs son carpetas con fotografía y videos eróticos de la persona, del niño, de la niña, del adolescente. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de las aplicaciones de juego, de los wow. juegos, de Twitch, que es un programa, ¿no es cierto?, que utilizan para intercambiar en línea música, juegos, y también a través de los juegos. Entonces los papás creen que el niño está jugando, está delante de ellos jugando y no está jugando, Claro. está en una especie de grooming donde partió súper entretenido jugando y la conversación se fue para otro lado. Mm. La complicación, Felipe, de entender esto es que un niño, una niña y un adolescente no son personas que ni como tú ni como yo tenemos la identidad y la personalidad definida porque ya somos adultos. Entonces, estamos anticipando ciertos procesos del ciclo del desarrollo evolutivo que aún no tienen que llegar. Estamos anticipando la sexualización. Y además estamos generando un trauma y estamos generando una angustia tremenda que va a verse y lo vamos a identificar en el comportamiento de los niños en el colegio, con las amistades, en la casa, o que van a estar mucho más introvertidos o encerrados en su pieza, por ejemplo. Estamos conversando con Julio César Carrasco, psicólogo, acerca de esta realidad que están viviendo los menores de edad con respecto a las redes sociales, como Julio César mencionaba, videojuegos, plataformas de streaming, como Twitch, acerca de este acoso sexual. Poner como contexto para complementar tu información, Julio César. El grooming en Chile, de acuerdo a la psicología infanto-juvenil de la Clínica Bupa Santiago, Ariela Rebolledo dice, esta conducta afecta a 1 de cada 4 personas que están en las redes sociales.
Es tanto así que hubo una noticia en el año 22, el año pasado, en el mes de abril, que este personaje dice, la maté porque no quiso tener relaciones conmigo. El trágico final de una niña argentina engañada por esta plataforma Facebook, con respecto a esto mismo del grooming. Eh, Desde la mirada como padre, ¿qué podemos hacer si encuentro a mi hijo siendo influenciado, Julio César, por prácticas que como padre no me parecen, que como padre no está bien y por más que le digo, no hay un cambio en la conducta de mi hijo o de mi hija? Bueno, lo que dice el dueño de TikTok es impresionante, ¿ah? Yo no lo dejaría hasta antes de los 13 y TikTok, y perdóname que pase el aviso, pero TikTok es una herramienta sexualizadora tremenda, está Sí, sexualizando a los niños. Y yo digo, bueno, escuchan tantas familias y por eso paso el aviso en estos segundos. Ojo ahí, porque no da lo mismo ver una escena, ver imágenes que no corresponden, sobre todo este tipo de influencer como Jeffrey March, que genera tanto daño en los niños, niñas y adolescentes. Es como mandar a... Y tu hijo, no, está jugando con un amigo de 45 años, están hablando de sexualidad. O sea, mm, eso es lo que está pasando en el celular, es una ventana. Entonces, no podemos, tenemos que estar súper encima y tenemos que, en vez de retarlos, en vez de ponerle las penas del infierno, yo creo que lo que tenemos que hacer es, bueno, si partimos de cero, o sea, en el mundo perfecto, partamos de cero, tenemos que ser nosotros los mejores profesores de la digitalización de nuestros hijos, claro, porque hay que entender que hoy día un ser humano que está en este tercer milenio es un ser humano análogo y digital al mismo tiempo, tiene una doble identidad. Nadie puede negarlo y nadie podría decir que no, porque te van a pedir el correo electrónico, la clave digital, la firma digital, o sea, todos tenemos una doble identidad. Y si tú traes vida a este mundo, eh, tienes que ser responsable, así como le enseñas a vestirse, a lavarse los dientes, a atarse los zapatos, a tener también una claro, educación digital donde si tú estás al lado de él enseñándole y proveyendo, ¿no es cierto?, y explicando las oportunidades inmensas que tiene la digitalización, la tecnología, pero también los riesgos que acarrea, ese ser humano después se va a defender solito. mm, Pero si tú le entregas un celular, le entregas un tablet, un computador y te vas a la pega y te olvidaste de él o lo dejaste el fin de semana jugando 4 horas, ¿qué estás logrando? O claro, sea, va a lograr una persona adicta. Convengamos que ya se ha tipificado la enfermedad de la adicción al juego, la adicción a la internet, la claro, adicción a estar, o sea, ni siquiera estamos hablando de un acosador, ya está la adicción, porque se activa el circuito dopaminérgico, que es el mm, mismo circuito que activa las adicciones, como la ludopatía, la adicción a la cocaína, las drogas duras, es el mismo circuito. Entonces, por eso que quitarle el celular a un niño que ya está adicto al juego es difícil. Y si a eso le claro, ponemos un contenido sexual, todos los seres humanos somos sexuales. Entonces, si además nos ponen un contenido sexual que es algo prohibido y que para un niño es algo que incluso si un acosador lo introduce el tema de una manera curiosa, interesante, como misterio, un secretismo, puede además tener un contenido atractivo, seductor, porque todo acosador, convengamos, no es el viejo del saco. mm, Los acosadores son personas enormemente profesionales en ser atractivas, mm, seductoras, son irresistibles. Es como tener ahí un país de limón. claro, Eso es un acosador. mm, Este señor que tú estabas mencionando, el Jeffrey March, es actor, era un actor profesional. Si tú ves sus videos, que eh, son realmente un acto de seducción a cámara enorme, enorme. Entonces, eso es, además su discurso es facilista, su discurso apela a dos cosas. Dice, tú dale, no importa que estés en un problema y valórate. Es un discurso de un facilismo tan fácil, tan comible, tan consumible, que está hecho para que los niños vean un país de limón al frente. mm. Entonces, ese es el problema.
Precisamente para los que se vienen sumando, ¿verdad? Hablábamos en contexto acerca de este personaje influencer en el sentido de que tiene muchos seguidores, pero realmente es un pésimo influencer, ¿ah? De TikTok, Jeffrey March, que como los que se vienen sumando, declaraciones como Dios no es binario, género biológico es falso, no tomen atención a sus padres y no creen estas creencias, etcétera. Eh, con respecto a este personaje, como uno de los personajes, como tú decías, en estas redes sociales abundan, ¿verdad? Muchos. Pero tomando este personaje, Jeffrey March, ¿puede generar este personaje una crisis de identidad en un adolescente, en un joven que interactúa constantemente con su red social, Julio César? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso que es importante que lo reafirmemos en este programa y en todos los medios serios como el tuyo. Todas las personas vamos desarrollando a través de los años de vida la personalidad. Y en cada proceso de nuestro ciclo, ¿no es cierto? Al año caminamos, a los 2 años aguantamos la cacuca, etcétera. A los veintitantos nos titulamos, después nos casamos, no tengo idea. O sea, a los 60 y tantos decimos, dejemos de trabajar, ya, ¿qué hice en la vida? Entonces, claro, en este momento, justamente entre que pasamos la niñez, la pubertad y la adolescencia, se va fijando la identidad y la personalidad definitiva de un ser humano. Mm, O sea, todavía no sé, tengo dudas, estoy viendo qué quiero, qué me gusta, no lo sé porque son mis fases naturales, porque me está claro. saliendo pelito no sé dónde, porque me salió la manzana de Adán, porque tengo el lado grueso y no me he dado cuenta, porque ahora soy un pescado de 1,85 m, pero sigo siendo niño y me entretengo viendo películas en Netflix infantil, no Mm, sé. Entonces, no está nada claro, si claro. no está nada claro, y en ese nada claro vienen con verdades a afirmarnos cosas justamente porque está el caldo para el cultivo, exacto, está perfecto. Entonces el nivel de manipulación es, es malicioso, hay Mm, que decirlo, es psicopático, porque es justamente una persona que no tiene nada claro y que le están seduciendo, le están diciendo algo, y eso obviamente lo puede hacer trastabillar en sus creencias que son individuales. Cada persona mm. tiene que descubrir quién es, qué quiere, cómo va a ser, si voy a ser introvertido, extrovertido, mateo, flojo, alegre, dicharachero, voy a usar el pelo largo, corto, me pongo un aro, no me lo pongo, pero que sea mi decisión, no que me la impongan producto de la seducción de un manipulador, de un acosador. Entonces, claro que incide, claro que influye y claro que ahí nosotros tenemos que ponerle reglas, coto, encuadre y límites a lo que nuestros hijos ven y Fí- consumen. Fíjate que una de las cosas que tú también mencionabas, que pongo aquí como en contexto, que incluso Estados Unidos estaría o podría prohibir totalmente el uso de la aplicación TikTok. Actualmente el director ejecutivo comparecerá ante el Congreso y China, eh, que reclaman este uso de normal, ¿verdad? En los Estados Unidos. Estados Unidos, que uno pensaría un país tal vez más liberal o por lo menos ahora en lo que está en su gobierno, etcétera. Eh, ¿Cómo saber, Julio César, recordar lo que tú nos hablabas, ¿verdad? Como en resumen, este grooming, que es este acoso sexual a menores de edad por las redes sociales, pero ¿cómo saber, cómo identificar si mi hijo, si mi hija o si un niño está siendo víctima de este grooming? ¿Aló? Ahí estamos teniendo algunos problemas ahí de comunicación con Julio César. Ya vamos a estar retomando la conversación, hablando acerca de este grooming, ¿ah? Los que se vienen conectando. Acoso sexual a menores en redes sociales. Y tomamos como personaje, ¿verdad? Este hombre influencer, mal influencer, Jeffrey March, eh, que expresó en uno de esos videos, miren, y dijo esta declaración: si el hombre fue creado a imagen de Dios y la mujer creada a imagen de Dios, entonces Dios debe ser trans. Imagínense qué aberrante. No sé si ya tenemos la comunicación. ¿Sí? Ahora sí, Julio César. Eh, Te preguntaba cómo saber si un niño, si una niña o nuestros propios hijos es víctima de grooming. Bueno, nosotros los seres humanos no somos tan distintos de cualquier otro mamífero y nuestras conductas, nuestros comportamientos nos echan al agua.
Así que generalmente nosotros tenemos que primero que todo hacer un seguimiento del consumo y los hábitos de nuestros hijos, control parental, revisión de celulares, revisión de historiales. Y si lo vemos distinto, lo vemos que está bajando las notas, que no sale a jugar, que está más horas encerrado en la pieza, conectado a, y que está más tímido y que están pasando cosas como que a lo mejor faltó dinero o me pidieron la tarjeta de crédito para comprar un juego más allá de la cuenta, son señales súper claras de que algo está pasando. Mm. Entonces tenemos que estar encima de eso. Recordar también que esto es denunciable, que está la, está la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones, de la PDI. Las denuncias idealmente deben hacerse en las fiscalías de familia o en las fiscalías, y las fiscalías van a rápidamente a instruir y a hacer la revisión de las IP respectivas. ¿Qué pasa el tema de exponer a los niños a temas sexuales, aunque sean en lo más mínimo, en lo más mínimo, logra ser acoso sexual? ¿O desde cuándo se debe considerar acoso sexual? ¿Cómo yo debo saber que este es un acoso sexual? Esto es grooming. Cualquier temática que sexualice a un niño es acoso sexual, desde las palabras, desde el discurso. Nosotros los seres humanos vivimos en las palabras, ahora estamos intercambiando ideas a través de las palabras. Nosotros vivimos en el lenguaje. A diferencia de cualquier otro animal, nosotros las palabras pueden tener un contenido que nos puede, bueno, tú nos has traído palabras muy sabias antes de esta entrevista, yo te escuchaba con atención, y las palabras nos pueden llevar a lo más profundo y alto de nuestra alma humana, pero también a lo otro. Entonces, cuidado, desde las palabras podemos sexualizar, es el contenido. Mm, Ojo acá, Felipe, no se trata de que no seamos sexuales cuando seamos niños, nosotros somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos, claro. pero ¿cómo tú le hablas a una persona? Tú le hablas siempre con la verdad, pero dependiendo de la edad, prepara el discurso de acuerdo a la edad, porque o si no, no tiene las competencias neurocognitivas para entender ciertos conceptos o que no están tampoco procesados, ¿no es cierto? Porque su cuerpo, su mente no está en condiciones de entender aún ciertos procesos o ciertas etapas que no le corresponden. Mm. Hay una psicóloga, Carolina, eh, su apellido es Pérez Stephens, y ella usa a través de su libro, usa terminología secuestrados por las pantallas. Eh, Estamos viviendo, Julio César, una era en donde nuestros hijos están siendo secuestrados por las Check, pantallas. totalmente. Sí, totalmente, totalmente. Las pantallas son una puerta, no la están viendo los papás, pero son una puerta o son una ventana eh, que si no tiene candado, no tiene clave, lo perdimos. Mm. Porque el niño dice, no, si está en la pieza, está en la habitación, está en su pieza. Sí, pero está conectado ¿a qué mundo? Pornografía, grooming, bullying, acoso, ciberacoso, estafas. No todo es malo, pero si lo podemos revisar, revisémoslo, porque es ahí donde los niños, las niñas y los adolescentes son caldo de cultivo. Ahí estamos corrigiendo, estamos hablando con Julio César acerca de este Y es grooming. cosa de ver las estadísticas, es cosa de hablar con fiscalías, con estadísticas, con policías, y nos vamos a dar... ¿Aló? ¿Me Sí, escuchas? te escucho, Ahí perdí un poquito la la información. No señal. sé si me puedes repetir nuevamente lo último. Bueno, me refería a que estamos secuestrados por las pantallas y por eso que tenemos que no estar secuestrados por las pantallas. Mm, Y para eso tenemos que saber que las pantallas se pueden apagar, se pueden acotar, se pueden ver en ciertos horarios, se puede compartir la información, qué rico ver qué estás viendo, compartamos, juguemos juntos, enséñame de lo que hace. O sea, es comunicación al final. Si claro. una buena comunicación en familia va a generar confianza. Si yo no Mm. tengo por qué tener un mundo hermético, es un secretismo. La buena comunicación y el acompañamiento de los padres o de los adultos en el consumo digital de los hijos va a hacer que ellos sean a futuro sus mejores eh, defensores de sí mismos, de lo que están consumiendo y no van a caer en ninguna trampa. Claro.
Tú hablabas unas consecuencias, Julio César, y me parece bien interesante. Por ejemplo, hablaba el hecho de encerrarse. Y eso afecta plenamente a la comunicación entre padres e hijos. De llegar del colegio y lo primero que hago es eh, simplemente saludar y encerrarme en mi cuarto. Y ahí vienen una serie de complicaciones cuando ya empezamos que se están aislando, de que no es la misma comunicación de antes, y eso afecta a su conducta, afecta a hasta su ropa de vestir, afecta el comportamiento, y en eso pueden entrar a tendencias como tú hablabas, por ejemplo, la pornografía, el grooming, etcétera, un mundo sin fin. Eh, Tal vez como resumen, como consejo desde tu lado, ¿qué hacer como padres? Tal vez mi hijo no está en grooming, tal vez sí interactúa con las plataformas, pero no está siendo acosado, pero está en estas plataformas. O tal vez hay un consejo para aquellos padres que se sienten sobrepasados con sus hijos. Yo he llegado a escuchar padres que dicen, me rindo, ya no sé qué hacer, que haga lo que quiera. ¿Qué consejo desde tu lado, desde tu profesión, puedes darle a estos padres o incluso a estos jóvenes que están atravesando estas problemáticas en su vida por las redes sociales? Mira, esto es lo mismo que si tuviéramos un hijo adicto a una droga. Entonces tenemos Mm, dos casos, dos consejos posibles. ya, Dos consejos posibles. Consejo uno, si mi hijo ya no sé qué hacer y perdí la batalla y no sé qué hacer, es tiempo de pedir ayuda profesional. ya. Una dupla psiquiatra-psicólogo, porque probablemente hay una adicción, está el circuito dopaminérgico ya activado y lo perdimos, entonces necesitamos descontaminar, ¿no es cierto? Porque va a tener la misma sintomatología de un adicto. Entonces necesitamos una ayuda desde la medicamentación para estabilizarlo y después psicológica para poder trabajar con esa persona, independiente de su edad, para que entienda el proceso y se pueda reeducar, aprender, ¿no es cierto?, conductas que sean propendan a su bienestar como ser humano y pueda ser un adulto sano y feliz. Mm, Eso en el caso de la superemergencia, pero en el caso de quienes están partiendo en la tarea de la familia y de la parentalidad, y la marentalidad y de la crianza, eh, un súper acompañamiento que sea capo para internet, que sepa abrir los computadores, pero porque tú estuviste encima, porque tú estás acompañándolo, porque tú le compartes todo y porque le enseñas lo bueno y lo malo de lo digital. Y lo normalizas como que hay que tener cuidado como en todas las cosas. Hay cosas que son muy buenas, pero también tienen un lado oculto, un lado que puede ser pernicioso. Y entonces, si tú haces un lindo acompañamiento, vas a tener una persona sana. mm, mm. ¿Aló? Sí, te escucho. Ay, sí, pensé que se había cortado. Sí. Sí, fíjate que hay un versículo en la Biblia que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Eh, Todo puedo Hermoso. hacer, más todo no me conviene. Y hoy día siento que es tan actualizado lo que está pasando, porque claro, todo lo puedo hacer. O sea, puedo estar inscrito en una red social, puedo TikTok, el algoritmo, si empiezo a ver algo continuamente, el algoritmo me va a saltar y me va a ofrecer siempre eso. Pero es tan cierto esto que habla la Biblia, que todo me es lícito. En realidad todo lo puedo hacer. Tengo acceso a todo. Todo habla acerca de las puertas. Todas las puertas se me pueden abrir. Pero no todas esas puertas me convienen. Y creo que es un llamado de alerta. Comenzaba esta entrevista, no satanizo o no le doy un vuelco a las redes sociales malo, porque creo que siendo bien ocupados es una buena herramienta. Pero como padres, como adolescentes que nos pueden estar escuchando, como jóvenes, hay que tener cuidado, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Julio César, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre un placer poder escucharte desde la sabiduría de tu profesión y dar a conocer a toda nuestra audiencia. No sé si puedes dejar algún contacto para poder tomar contacto contigo. Una de las cosas que tú hablabas es, si ya no puedo hacer nada, tomar contacto con los profesionales, pedir ayuda. Pedir ayuda no es malo, es mostrar vulnerabilidad ante estas cosas en que se me fue todas las manos, no es malo.
No sé si nos puede dejar algún contacto o cómo poder tomar contacto contigo, Julio César. Agradezco tus palabras finales que me hacen todo el sentido del mundo y creo que esa es la norma, es lo que nos une siempre en esta invitación que ustedes nos hacen, donde miramos la vida de la misma manera. Todo lo puedo, pero ahí está la gracia, en el poder poner los límites y entender eso. Mira, que me encantaría que estamos tratando siempre de llevar la salud mental a todas las personas que nos pregunten, nos propongan temas a través de mi Instagram, psicólogo-Julio César, y también que se puedan suscribir, les agradecería mucho en los canales YouTube y Spotify de Emisor Kintsugi, donde están todos mis datos. Muchas gracias. Gracias a ti, Julio César, y como siempre, las puertas abiertas para esta radioemisora, canal de televisión que tanto te estima. Que tenga un excelente día. Gracias. Y también un excelente fin de semana. Un gran abrazo a todos. Chao.